Bueno, vamos a continuar con el estudio de los alquenos. Vamos a ver las propiedades físicas. Por ejemplo, a temperatura ambiente, los tres primeros alquenos, es decir, eteno, propeno y buteno, son gaseosos. Son líquidos del carbono 5 al carbono 18 y luego son sólidos del carbono 19 en adelante. Son algo más densos que los alcanos correspondientes, insolubles en agua, solubles en alcohol, éter de petróleo, tolueno, benceno. Los puntos de fusión y de ebullición son por lo general más bajos que lo de los alcanos correspondientes, es decir, a los hidrocarburos saturados de igual número de carbonos. También constituyen una serie homóloga con todas sus propiedades, ya que tenemos un grupo metileno entre cada uno de los carbonos de las cadenas. Si nos ponemos a pensar en la fórmula molecular del eteno, que es carbono 2, hidrógeno 4, tiene un grupo metileno de diferencia con el propeno, que es carbono 3, hidrógeno 6. Del propeno al buteno también tenemos un grupo metileno, es decir, un grupo CH2 de diferencia, porque el propeno es carbono 3, hidrógeno 6, mientras que el buteno es carbono 4, hidrógeno 8. Y luego tenemos la isomería. La isomería, si tomamos el buteno, podemos elegir que este buteno, que es carbono 4, hidrógeno 8, puede ser el 1-buteno o el 2-buteno, depende cómo yo lo escriba. En caso de que sea el 1-buteno, tenemos con el 2-buteno que son isómeros de posición, porque cambia la posición del doble enlace o la insaturación. Recuerden que esta insaturación le da rigidez a la estructura, es decir, que no tienen libre rotación los carbonos entre sí. Un buteno, al igual que el 2-buteno, tiene un isómero de cadena, que es el 2-metilpropeno, porque cambia la longitud de la cadena carbonada. Aquí tengo una cadena principal de 3 carbonos, mientras que aquí tengo una cadena principal de 4 carbonos. A su vez, un buteno, además de tener isómero de cadena y de posición, también tiene isómero de función con el ciclobutano, es decir, los hidrocarburos cíclicos saturados. El ciclobutano tiene propiedades completamente diferentes al 1-buteno y la forma de reacción también es distinta. A su vez, tienen un último tipo de isomería que no la presentan los hidrocarburos saturados, que es la isomería geométrica. Pero en este caso, si yo elijo el 1-buteno, no va a tener isomería geométrica, debido a que si yo dibujo como corresponde el alqueno, tengo que poner en un plano el doble enlace y por encima y por debajo quedarán los enlaces de hidrógeno separados a 120 grados. Como estoy observando aquí, estos hidrógenos son iguales, es decir, yo no puedo diferenciar qué hidrógeno está por encima del plano del doble enlace y qué hidrógeno está por debajo del doble enlace, como si lo puedo hacer en el carbono 2. En el carbono 2 me queda por encima de la doble ligadura el hidrógeno y por debajo un grupo etileno. Pero ya, al no poder diferenciar estos dos hidrógenos entre sí, decimos que no presenta isomería geométrica. En realidad, ninguno de los alquenos que tengan en el carbono 1 la doble ligadura va a presentar isomería geométrica, porque los hidrógenos que están unidos o los halógenos que pueden llegar a estar unidos a ese carbono, si son iguales, no se pueden diferenciar. Mientras que el 2-buteno sí presenta isomería geométrica debido a que yo puedo dibujar los dos grupos metilenos por debajo de la doble ligadura o puedo dibujarlos transversales, es decir, uno por encima y el otro por debajo. En caso que yo los dibuje por debajo, en el mismo plano, este compuesto será el cis-2-buteno, que tiene un punto de fusión de menos 139 grados centígrados. Si yo en cambio lo dibujo transverso, es decir, un metileno por encima y otro por debajo, va a ser el trans-2-buteno. Y el punto de fusión observen que es menos 105 grados centígrados. ¿Esto qué nos indica? Que es más inestable el cis-2-buteno
que el trans 2-buteno, por la forma que va a adaptar en el espacio. Es mucho más estable que tenga separados los grupos debido a la repulsión electrostática que se presenta por estos grupos, que no que esos mismos grupos estén en un mismo plano, debido a que la repulsión electrostática de grupos voluminosos hace que tiendan a separarse, genera mucha tensión y les da mayor inestabilidad. Por eso el punto de fusión es menor el del cis que el del trans.